¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Diálogo. Nuestra conversación de hoy comienza en Nanluoguxiang, una calle del este de Beijing y una atracción turística muy popular entre los visitantes chinos y extranjeros. Recientemente, Nanluoguxiang suspendió la recepción de grupos de turistas y por propia voluntad salió de la lista de lugares turísticos del nivel 3A. ¿Qué piensan ustedes de este cambio? Respecto a los beneficios de la actividad turística, ¿cómo podemos evitar que la explotación desmedida de los recursos turísticos que probablemente causará daños irreversibles? Para discutir estos temas nos acompaña dos invitadas. Deng Ying, presentadora y periodista de la Radio Internacional de China, y Andrea Mella, columnista de la revista Yuanfeng sobre el tema del turismo y también es coautora del libro blanco del turismo chino en España. Hola, bienvenidas a Diálogo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado el pasado vacaciones? Bien, descansando en casa, no yendo a los lugares turísticos que tienen mucha gente, así que solamente en casa acá en Beijing. Ajá, sí. Ok, bueno, antes de comenzar nuestra conversación vamos a conocer más detalles sobre la última decisión de Nanluoguxiang. Nanluoguxiang es un callejón famoso en Beijing y una atracción turística muy popular entre los visitantes chinos y extranjeros. Se sitúa en el este del eje central de la ciudad. Esta calle antigua, de 786 metros de largo, ya tiene una historia de más de 740 años. En mayo de 2010, Nanluoguxiang se convirtió oficialmente en el lugar turístico de nivel 3A de la ciudad de Beijing. En los últimos años, ya es uno de los lugares más populares de Beijing para los turistas. Normalmente, los fines de semana, unos 50.000 turistas la visitan. Durante las vacaciones, especialmente durante el Día Nacional de 2015, recibió a 100.000 turistas por día. Sin embargo, según el Departamento de Turismo, Nanluoguxiang solo tiene capacidad para recibir 17.000 turistas como máximo por día. Además de los riesgos de seguridad turística, más de 20.000 residentes también viven alrededor de Nanluoguxiang. Entre las casas propias y las tiendas no existen líneas divisorias muy claras. Cada día el exceso de turistas que pasean por la calle ha traído grandes molestias a los residentes locales. Cuando recorremos la calle Nanluoguxiang, podemos ver un aviso en muchas puertas de las casas propias que dice «No entrar» y «Área privada». Desde hace más de 10 años, Nanluoguxiang fue la primera zona de arte y cultura de Beijing. En aquel entonces todavía era una calle muy tranquila, pero ahora está llena de tiendas de bocadillos y productos turísticos. Eso no es lo que queríamos ver. Tampoco es lo que los turistas quieren ver. La excesiva comercialización y la homogeneización están haciendo que Nanluoguxiang pierda su característica propia. Y además eso va a afectar a la protección de los barrios de las calles antiguas de Beijing. Al mismo tiempo, el gobierno del distrito Dongcheng de Beijing invirtió 5 o 6 millones de yuanes cada año como gastos de servicio público, para hacer frente a los riesgos de seguridad e impactos ambientales que pueden menoscabar la alta reputación alcanzada por Nanluoguxiang. Bueno, a través de este video ya conocemos un poco sobre la decisión de Nanluoguxiang de suspender su recepción a los grupos turísticos. Pero yo creo que mucha gente todavía no conoce muy bien sobre esta calle. ¿Podría contarnos un poco sobre esta calle? ¿Por qué es tan famosa? Bueno, Nanluoguxiang es un callejón, la traducción que nosotros tenemos en español, que es, en chino es Hutong. Es bastante famoso porque, si mal no recuerdo, año 2011, 2012 se inauguró una estación de metro y va junto con que esta zona de barrios tradicionales se está haciendo más famosa dentro del turismo internacional y nacional. Ahora, el Hutong de Beijing tradicionalmente es donde vivía la gente común y corriente, son barrios más bien humildes, pero que en los últimos quizás 10 años ha adquirido más fama, quizás de volver un poco
a las raíces, Sí. volver a experimentar esta infancia de la gente de Beijing. En el fondo todos los niños de China tienen estos recuerdos de vivir en unos barrios más bien comunitarios, de que la gente era familia, más allá que vecinos. Sí. Entonces, ahora que la gente se ha mudado a quizás edificios un poco más grandes, se ha perdido un poco esa sustancia, la gente está tratando de volver a las raíces. Y dentro de eso, entonces, Nanlukuxiang, cuando se inaugura el metro y adquiere un poco más de fama, empieza a atraer mucho turista. Ahora, en el fondo, el Hutong, los callejones de Beijing, están por toda la ciudad, pero principalmente y los que están protegidos están dentro del segundo anillo, que corresponden a la zona antigua de la dinastía Ming y Qing. Y nada, principalmente es eso, o sea, Nanlukuxiang es quizás el ícono de todos los hutones de Beijing. Sí, quiero agregar que Nanlukuxiang fue construido en dinastía Yuan hace más de 700 años y sin duda es uno de los lugares mejor conservados como un conjunto de patios cuadrados de Beijing. Claro. Y esa calle tiene menos de 800 metros, pero ahora cada año recibe muchos turistas. Según los lugares turísticos, según los departamentos turísticos de nuestro país, esta calle tiene una capacidad como máxima para recibir 17.000 turistas al día. Sin embargo, en el año 2015, durante las vacaciones del Día Nacional, que es la temporada más alta de turismo en nuestro país, cada día recibe 100.000 turistas. Eso es enorme y además incluso en un fin de semana cada día recibe 50.000, es mucho más de su capacidad de recepción. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? ¿Cuáles son sus sensaciones? Bueno, fui hace poco a Nanlukuxiang con mi familia. No estábamos buscando a Nanlukuxiang, pero estábamos paseando por barrios cercanos y la ola de personas nos empujaron a Nanlukuxiang y estaba lleno de gente con tiendas que venden comida rápida y bueno, teníamos sed, entonces compramos un té que creíamos que menos error pudiera tener, pero que no sabía tanto como esperamos, Sí. sabía como agua con azúcar falso. Por eso no me ha gustado tanto la visita de Nanlukuxiang hace poco, y yo creo que si una persona hubiera trabajado así, recibir tantas visitas por un día, habría perdido la vida y lo sustituirán por una máquina. Y la máquina es lo que me parece ahora Nanlukuxiang. Desde levantarse, trabaja, sin esperar que los clientes vuelvan. Bueno, quiero agregar unas cifras. En el año 2006 había 76 tiendas, bares y restaurantes en esa calle, pero 20 años después, en el año 2015, ya ha acumulado hasta más de 200 tiendas, restaurantes, bares. Podemos imaginar que una calle que no tiene nada más 800 metros de largo puede tener tantas tiendas. Eso incluso yo creo que no puede tener una experiencia muy agradable. Ahora que me acuerdo, el presidente del país visitó la calle en 2014, a principios de 2014, y desde allí ya se explotó la calle. Sí, pero yo creo que es un fenómeno propio del Hutong, de las callejuelas de Beijing. Yo tengo recuerdos de haber ido a Nanlukuxiang en el año 2009, cuando yo recién llegué a Beijing, o sea, hace más o menos unos 7 años atrás, no había metro, entonces llegar a Nanlukuxiang era muy, muy difícil, porque había que caminar por lo menos una media hora desde la estación de metro más cercana. Y era un ambiente, lo que te decía, bastante tradicional, que tú podías caminar tranquilamente, había pocas tiendas. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace famoso, se incluye dentro de los circuitos turísticos y se llena de gente. Entonces está la contradicción de que tú vas a un lugar que en el fondo no respiras esta tranquilidad, no respiras este sentido comunitario que por lo menos para mi entender es el Hutong, es la callejuela o el barrio tradicional de Beijing, es la tranquilidad y es poder conversar con los vecinos. Sí, claro. Y eso en Nanlukuxiang tú ya no lo encuentras. Sí, claro. Y otro asunto que quiero destacar es que la gente de ahí, los residentes locales,
están muy afectadas por tantos números de visitantes, porque cuando yo visitaba ahí, veo que en muchas puertas hay un papel. Escribe como residencia privada, por favor no entre. Imagino que muchos visitantes al llegar ahí piensan que todos los lugares son turísticos y quieren entrar en los patios para ver, pero eso afecta mucho a la vida de los residentes. Eso también es un problema muy grave. Sí. Además, la gente que vive en Hutong no tienen baño propio, tienen que salir a la calle y usar baño público, entonces imagínate compartir el baño con miles de personas. Sí. Claro, es que en el fondo es eso, la comunidad se rompe. Entonces el Hutong creo que tiene dos formas. O sea, está el patrimonio material, que es la casa, el Zheyuan, esta casa con patio en el interior, que es lo que uno puede tocar, que es patrimonial, como dices, de la dinastía Yuan, de la dinastía Ming, tienes casas de 200 años, 300 años. Pero luego está lo que es inmaterial. Y lo inmaterial es las relaciones de convivencia entre los vecinos. Sí. Entonces eso de que tú dices, tú vas caminando por un Hutong y te encuentras con un vecino que ha salido, hay gente jugando dominó, hay gente conversando. Y eso, como pudimos ver en el video, ya no existe. O sea, es mucha gente caminando, mucha gente que simplemente se está encerrando en su propia casa y gente que simplemente se ha ido. Sí, porque la gente de allí, yo creo que ya está aburrido por ver tantos visitantes. Claro, por eso, ahora quiero hacer una pregunta a Andrea. Para ti, ¿qué es lo que quiere buscar en un callejón, paseando por un callejón? Personalmente, a mí me interesa mucho practicar el idioma. Sí, encontrar los chinos encontrar chinos para hablar, ellos. claro. Me sorprende, me sigue sorprendiendo que a veces yo he ido por otros hutones a caminar. Una anécdota muy personal. Un día iba caminando y los chinos generalmente no te preguntan cómo estás, te preguntan si comiste. Y cuando le respondo al caballero, no he comido, el caballero me invitó a comer a su casa. Y porque estaba muy sorprendido que un extranjero hablara chino, mi chino no es tan bueno, pero podía comunicarme con él. Y finalmente entré a su casa, me invitó a cenar. Wow. Y conversamos mucho, él de mi cultura y yo de la cultura china. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho caminar, simplemente caminar, encontrar un café, encontrar una tienda, encontrar gente jugando dominó, preguntar, tomar fotografía. Los hutones son muy lindos para tomar fotografía. Sí. Y con un ritmo relajado, tranquilo. Claro, claro, es una experiencia muy agradable, ¿no? Entonces, yo creo que muchos callejones en Beijing son muy tranquilos, hasta ahora todavía son muy tranquilos, un lugar muy agradable para dar un paseo, para huirse de la ruidosa vida, ¿no? Claro. Pero la calle como la Nanluguxiang, yo creo que ya es muy difícil de encontrar esa sensación. Entonces, ahora Nanluguxiang ya comienza a tomar medidas. Por una parte, suspendió la recepción de grupos turísticos y por otra parte, por su propia voluntad dejó de ser como un lugar turístico de nivel 3A. ¿Qué piensan ustedes de este hecho? ¿Creen que va a dejar una influencia muy positiva? A ver, yo creo que empieza el debate en este momento. O sea, con este fenómeno de Nanluguxiang, pues lugares como en estos programas, la sociedad está diciendo, pero ¿por qué lo han sacado? Ahora, mi opinión es que quizás deberían haber tomado medidas un poco antes de que llegara esto, porque ya como viste la estadística, o sea, 100.000 personas el año pasado, ya estamos cerca del próximo Día Nacional, entonces vamos a ver qué va a pasar. Creo que en la locución ya está muy famoso, evitar que vengan los grupos de turismo es un paso importante, pero hay mucha gente que es de la ciudad que va igual, y muchos viajeros por su cuenta que van igual, entonces mi opinión es que el conflicto es un problema un poco más amplio. Educación del turista. ¿Para qué la gente va al Hutong? ¿Va a tomarse fotos porque es un lugar 3A, es un lugar 4A, es un lugar 5A? ¿O porque realmente quieren aprender de la cultura china o conocer cómo era la vida durante la dinastía Ming o la dinastía Qing? Entonces, ahí yo creo que hay como una educación al turista de las razones, las motivaciones del viaje y también la organización de la propia ciudad. Si la ciudad o incluso la administración del Hutong quiere atraer turistas para vender mucho o quiere atraer turistas de calidad. Sí, pero yo creo que existe un problema. Es que si tú promocionas un lugar, a lo mejor va a atraer mucha gente y con tiempo va a ser comercializado. Si no lo promociona, la gente no lo conoce, no sabe que hay un lugar que puede visitar. Eso es un problema. ¿Cree que va a haber unos cambios muy notorios en Nanluguxiang? Yo creo que
tarda tiempo, porque, bueno, es verdad que si yo no conociera un lugar totalmente, antes de ir voy a buscarlo en Internet, quizás en Google, en Baidu. Y si Baidu dice que este lugar es un sitio turístico de nivel 3A, y pone su historia y a lo mejor me interesaría. Sí. Y si no aparece en Baidu, en Google, no lo sabría, entonces no iría a ese lugar. Sí. Entonces poco a poco la gente puede que deja de visitarlo, la mayoría de los visitantes. Claro. Ahora, es posible. por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si en vez de promocionar un solo hutón como Nalo Kusian, se promocionan 20 hutones en diferentes lugares de la ciudad? Pero hay suficientes turistas. Sí, pero a lo mejor quizás dividirlos un poco, Sí. quizás promocionarlos diferente, porque en el fondo, y ahí es lo que me pasa, o sea, en China hay muchos lugares 5A, hay muchos lugares 4A, pero personalmente yo no quiero ir a todos los lugares 5A. Por ejemplo, las tumbas Ming. Las tumbas Ming son súper importantes desde el punto de vista histórico, pero de verdad que para un turista no vale la pena ir, porque son tumbas más cerradas, que están con acceso limitado. Entonces, también el tema del turista cuando organiza su propio viaje o la agencia de viajes cuando recomienda lugares para ir, también ver e informarse de que quizás vale la pena, me interesa ir, ¿qué voy a aprender sobre este destino turístico? Sí, pero yo creo que ese nivel de 3A, 4A o 5A, para la mayoría de los turistas es una garantía de la calidad, ¿no? Porque mucha gente no conoce todavía ese lugar. Entonces, al ver que es de 5A, piensan que por lo menos tiene muchos recursos que vale la pena ver, vale la pena dar un paseo. Claro. Y si es de 3A o menos, está a pensar que, bueno, prefiero el de nivel más alta. Eso es el problema. Sí, y yo creo que... después de todo no conocen nada de la Sí. ciudad. Entonces quizás habría que plantearse, por ejemplo, ¿todos los lugares 5A vale la pena? ¿Hay que ir a todos los lugares 5A? Entonces quizás a partir de este caso de Nalo Kusian empezar a cuestionar si las 5A significa que son importantes históricamente, que sí lo son, o son importantes turísticamente, que a veces no siempre todos los lugares que tienen muchas A Sí. son tan interesantes, Sí. puede ser. Bueno, hemos hablado mucho sobre la calle Nalo Kusian, que hay algunos problemas, ¿no?, con el desarrollo de la comercialización. Pero creo que en China existen muchos lugares similares. Por ejemplo, la ciudad antigua Lijiang, por ejemplo, el Tianzifang de Shanghai y varios otros lugares, que podría ser una calle antigua, podría ser una ciudad antigua. Yo creo que lo atractivo debería ser su historia y los edificios antiguos de ahí. Debería diferenciar un poco de los otros lugares, pero yo creo que con la comercialización ahora muchos lugares son similares y está perdiendo su atractivo. Entonces me parece que cómo diferenciar los diferentes lugares turísticos es un tema que vale la pena discutir. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la identificación es súper importante, ¿no? Sí. Ahora, bueno, casi todos los pueblos antiguos que hay en China que he visitado no me han gustado. El pueblo de Tongli, el de uno que está en Tianjin, Gulangyu, todos son similares, venden productos producidos en Yiwu y venden camisetas que dicen I love Beijing, I love Shanghai, I love Jiangsu. Todos dicen iguales y creo que es un problema general en todo el país cuando hablamos del problema de Nalo Kusian. Claro. Y está como parecido a lo que está pasando en el país, porque en España ahora también es un destino de muchas personas de todo el mundo y cuenta con 44 patrimonios históricos y ocupa el tercer lugar. Más patrimonios que tienen en el mundo, China es el segundo, Italia Sí, el primero. claro. Y de todos los lugares
que he visitado en España, los patrimonios históricos están a muy buen estado, porque cuando visitas, por ejemplo, a la Alhambra, no puedes ver ninguna tienda en el monte, en el palacio, solo puedes pasear, ver la historia y te convence de que el lugar era así cuando los moros estaban. Es lo que han conservado a un palacio de mucha historia. Claro. Y si quieres comprar una botella de agua, tienes que caminar, bajar al monte y tomar un bus y a un lugar, un barrio de comercio. Y ahí te encuentras con souvenirs del estilo, al estilo andaluz y actuaciones de flamenco. Sí. Por eso creo que la identificación es muy importante, Sí. encontrar lo que tú tienes en particular. Efectivamente, justamente hace varios años, ya no recuerdo, hace 6 o 7 años, es la primera vez que fui a una calle antigua o una ciudad antigua, fue ir a la ciudad antigua de Lijiang y estaba muy emocionante de ver tantas cosas diferentes, y ahí encontré un tipo de como artículos de decoración o adorno que tiene un carácter de minoría étnica. Me gusta mucho esto y lo compré varios para amigos y también para familiares. Y unos años después fui a la calle oeste de Guilin. Ahí encontré cosas similares. Entonces confundí. ¿Esto es de Yunnan o es de Guilin? Y luego, varios años después, en Beijing y en algunos lugares, vi otras cosas similares. Entonces, yo creo que es un problema muy clave yo creo que por lo menos para mí, después de ir a Guilin, después de ir a Lijiang, ya no quiero ir a otra calle o otra ciudad antigua, porque para mí todos son similares. Claro ¿Cómo que- podemos evitar esto? Es difícil porque el volumen de turistas chinos es muy grande. El turismo interno aquí en China es mucho. Entonces, si una persona como comerciante quiere vender cualquier cosa, puede ser recuerdos tradicionales, como dices tú, lo vas a vender igual. Entonces, quizás en España es un país netamente turístico, que tiene mucho... O sea, la Organización Mundial de Turismo está en España. Tiene mucha tradición turística, por lo tanto, ellos ya han aprendido mucho de los errores, han trabajado mucho. China creo que es un país todavía joven en receptor de turismo. Quizás de los años 80 los chinos han empezado a viajar y con 1.000 millones, 1.300 millones de personas es un mercado muy grande Sí. y muy difícil de controlar. Yo soy optimista, yo creo que a medida de que van apareciendo estas noticias, la gente va tomando un poco más de medida. Y creo que quizás la solución es tener productos diferenciados. Está la agencia de viaje, este turismo de todo en un día y tratar de llevar a los grupos de turismo en masa, pero también de a poco han ido apareciendo productos más especializados a medida que la gente tiene un poco más de dinero. Sí. Entonces puedes arrendarte un hutong para ti, una casa tradicional china, entonces puedes vivir en la casa, puedes alejarte de los hutones, o sea, las calles tradicionales antes era Xiamen, Naldo Cusián hasta por ahí, la zona del Templo Lama, pero entonces ahora han ido apareciendo otras calles tradicionales con las mismas facilitaciones turísticas. Sí. Yo creo que de a poco se va a ir regulando el mercado. El viaje está formado por los detalles agradables y desagradables en el viaje. Entonces, lo que quiero decir es que algunos detalles pueden afectar toda su impresión sobre un lugar. Por ejemplo, yo hace unos años cuando fui a Xinjiang y la primera parada fue Canas y luego bajé de ahí hasta una aldea que se llama Hemu. En el camino no me siento bien el estómago y no puedo controlar de vomitar. Y después de llegar a la aldea de Hemu, encontrar un lugar para alojarme, el dueño de ese hostal me dio inmediatamente una tazón de sopa caliente y luego también me da un vaso de agua de miel. Eso puede hacerme sentir muy, muy conmovido y se siente mucho calor en ese lugar. Entonces, para mí, ese lugar se llama Hemu y esa etnia que vive ahí se llama etnia de Hazak. Me da una impresión muy profunda y muy buena,
para mí ese lugar es inolvidable y en varias ocasiones he contado esa experiencia porque quiero que más personas conozcan ese lugar, quiero que más personas van a ese lugar para disfrutar su, ¿cómo se dice? Cariño, ¿no? Claro. Por eso pienso que los detalles también, para desarrollar el turismo, creo que no es solamente desarrollar algunos lugares turísticos, construir unas atracciones muy buenas, sino que hay que hacer más cosas. Claro, es que para desarrollar los productos turísticos, como dice, además de promocionarlo, tienes que intentar recibir a la gente. Sí. Porque si, por ejemplo, esta calle tiene capacidad de 17.000 personas diarias, si ya recibe 100.000 personas diarias, hay más de 83.000 personas que se quedan sin una atención como es debido. Sí. Entonces hay que tratar de regular de alguna forma u otra la cantidad de gente que llega ahí y luego las instalaciones. Sí. En temas de seguridad, de atención al cliente. Yo lo que te decía, por ejemplo, con España. Como España está muy acostumbrado a recibir turistas, ellos ya tienen toda una educación turística. Entonces, Sí. uno se siente, y lo pasará Tailandia, Malasia, que son países muy turísticos, están acostumbrados y tú sientes la calidez en el trato con el cliente. Sí, sí, eso es muy importante. Sí, me parece muy peligroso hacer la promoción del turístico porque, bueno, ninguno de los dueños de tiendas va a rechazar el dinero que posiblemente venga, pero yo soy muy egoísta en esto, que no, si yo fuera famosa o tuviera miles de seguidores en mi web o blog, nunca compartiría en internet los restaurantes o lugares que voy, que quiero que sea escondida para unos amigos, para, no para todo el mundo. Bien ese lugar, ¿no? Sí, Claro. sí. Y también tienes que ver, por ejemplo, Nanlo Kusiang, cuando yo fui la primera vez, tenía un tipo de tiendas. Cuando se empezó a popularizar, obviamente el arriendo de las tiendas subió. Por lo tanto, esas tiendas ya no podían mantener los precios y se cambiaron de lugar. Entonces, los que seguíamos esas tiendas nos cambiamos a Beilo Kusiang, que es el callejón del norte. Sí. Y luego nuevas tiendas llegaron. Entonces, incluso el público ya va cambiando. ¿Verdad? Sí. Por eso yo creo que Nanlo Kusiang, para hacer un cambio, tiene que hacer más esfuerzos por parte tanto del gobierno como de los departamentos de turismo y de todas las partes, y requiere un largo tiempo para hacerlo. Pero Nanlo Kusiang, claro, no es el único lugar, ¿no?, para experimentar la cultura del callejón de Beijing. Hay muchos lugares. Por ejemplo, nos recomienda Beilo Kusiang, ¿no? Beilo Kusiang. Y además. Sí, bueno, Beilo Kusiang, como te digo, son las tiendas que se cambiaron desde Nanlo Kusiang. Ajá. Está Pao Chao Hutong. Pao Sí. Chao Hutong está muy cerca. O sea, es increíble ver cómo de Nanlo Kusiang tú caminas 200 metros y te encuentras con otro mundo completamente diferente. Entonces, Pao Chao Hutong, Beilo Kusiang, por la zona del Templo Lama está Utaoin, que está muy, muy famoso también. Luego, en la zona de Xiamen está Yanmeisiu, que es la zona artística. Entonces, ahora hay un Hutong, nos están poniendo galerías.